Muchas de las cosas que nosotros hacemos a veces no es por amor a Dios, sino es por nuestros propios intereses y por nuestra propia promoción o para que los demás vean que estamos siendo buenos, que los demás vean que somos buenas personas. No es suficiente con haber aceptado a Jesús una vez en la iglesia cuando hicieron el llamado, no es suficiente con simplemente asistir a la iglesia. Te doy la bienvenida a un nuevo Bible Study. Mi nombre es Marcel Gómez y estamos estudiando el libro de Filipenses. Ese es el capítulo número 2. En este estudio bíblico encontrarás en la descripción de este video una guía completa, totalmente gratis, diseñada para ayudarte a profundizar más en el libro de Filipenses. Recuerda suscribirte a este canal para recibir más contenido acerca de estudios bíblicos, de arte, de creatividad, diseño, moda, belleza, como también te invito a que cuando termines este estudio bíblico, dejes en los comentarios tu versículo favorito, en el versículo donde Dios más te habló en este capítulo, el versículo que más te marcó o el versículo con el que más te estás identificando en este momento. Busca tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, tus resaltadores y todo lo que necesites para empezar a estudiar la palabra de Dios. En este primer capítulo, Pablo nos hace un llamado a la humildad y a tener la actitud de Cristo. Y sobre todo le hace el llamado a la congregación de los filipenses a tener una comunión en el Espíritu, a dejar de lado el egoísmo y a tratar a los demás con cortesía y con respeto, poniéndolos a ellos como si fueran más importantes, ya que esto nos une a Cristo, quien es el verdadero ejemplo de humildad. Recordemos que Pablo, cuando escribió esta carta, estaba preso en Roma y esta carta fue dirigida a los filipenses. Los filipenses estaban en la ciudad de Filipos y Filipos era una ciudad cosmopolita, es decir, que tenía diversidad de personas, diversidad de culturas, por lo que me imagino que para Pablo fue demasiado difícil hacer que todos estos creyentes se pusieran de acuerdo debido a la diversidad de creencias en cuanto a lo socioeconómico, a lo sociopolítico y pues ya todas estas áreas. Pero si lo vemos del lado desde la oportunidad, esta diversidad trajo una riqueza de pensamiento, como también muchas oportunidades y retos para Pablo. Pablo les exhorta a mantenerse en amor, en humildad y en unidad en espíritu. En los versículos del 1 al 2 vemos que Pablo habla de una manera retórica, como si lo que está expresando aquí debe ser obvio para cualquier cristiano. Pablo dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Pablo aquí se refería a tener la mente de Cristo, a tener un corazón como el de Jesús, tierno y compasivo, a mirar a los demás como Dios los ve. Wow, Pablo está derramando todo su corazón en esta carta. En el versículo número 3, Pablo dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Pablo nos anima a entrar en juicio y sobre todo a cuestionar cualquier egoísmo que haya en nuestro corazón o cualquier discordia que pueda haber hacia nuestros hermanos. Que lo importante aquí es mostrar un interés genuino como lo hizo Jesús. Muchas de las cosas que nosotros hacemos a veces no es por amor a Dios, sino es por nuestros propios intereses y por nuestra propia promoción o para que los demás vean que estamos siendo buenos o para que los demás vean que somos buenas personas. Pablo aquí en el versículo número 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. Aquí Pablo está reafirmando esa actitud de siervo que tuvo Jesús. Recuerdan que cuando leímos Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Jesús estaba con Dios desde el principio. Debemos entender que la encarnación fue un acto preexistente del Hijo de Dios, es decir, que Él voluntariamente se ofreció
para vivir como humano, voluntariamente se ofreció para vivir como un humilde siervo y se humilló a sí mismo. Aquí dice que en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Jesús tomó la forma de un humano, o sea, se igualó a nosotros. Él no tomó la forma de una criatura más elevada, como por ejemplo un ángel. Él nació en un lugar oprimido y en un lugar, en un tiempo donde mataban a los niños. Nació en pobreza, se humilló al someterse a la obediencia del Padre. Fue un hombre humilde que estudió y practicó una profesión humilde, fue un carpintero. Tuvo una larga espera hasta que pudo lanzarse al ministerio público. Él se humilló en las compañías y en los discípulos que él escogió. Recuerden que los discípulos de Jesús fueron hombres comunes y corrientes, hombres que en ese momento no tenían estudios, escogió pescadores, escogió pecadores, o sea, hombres eh, considerados marginados por la sociedad, eran sus discípulos. Jesús, el Hijo de Dios, pasó por hambre, pasó por dificultades, pasó por sufrimiento, fue sumiso al Espíritu Santo de Dios y se humilló al soportar la agonía espiritual en esa dolorosa cruz. En el versículo 9 dice, por tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice que Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Probablemente estos versículos del 9 al 10 del capítulo número 2 de Filipenses, Pablo los tomó de un himno que se cantaba en la iglesia primitiva y este himno está en Isaías 53. Vamos a buscar Isaías. Este himno en Isaías 52 habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, donde dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Estos versículos del 10 al 11 también son proféticos porque hablan del juicio final. Dice que toda rodilla se va a doblar en el nombre de Jesucristo y que todos declararán el nombre de Jesucristo. Es decir, que al final todos reconoceremos el nombre de Jesucristo, lo hayas aceptado o no como tu Salvador. O sea, que Dios nos pone a escoger que podemos ahora mismo aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pero que también al juicio final tendremos que de igual forma reconocer la autoridad del Hijo de Dios. La pregunta aquí es, ¿realmente estamos preparados para encontrarnos con el Hijo de Dios? En estos versículos también Pablo está educando teológicamente a los filipenses sobre quién es Jesús y lo que representa para nosotros. En nuestro servicio para nuestro Señor Cristo Jesús deberíamos de desarrollar su misma actitud, a pesar de que es muy probable de que no recibamos reconocimiento por los hombres, pero sí vamos a recibir el reconocimiento de nuestro Padre. Aquí en el capítulo número 2 de Filipenses, en el versículo número 12, Pablo nos invita a esforzarnos por demostrar los frutos de nuestra salvación. No es suficiente con haber aceptado a Jesús una vez en la iglesia cuando hicieron el llamado, no es suficiente con simplemente asistir a la iglesia, también es servir a los demás como Cristo lo haría en cualquier lugar que estés, en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia. De eso se tratan estos resultados de tu salvación, de demostrar que realmente Cristo vive en ti. Esto no es de un día para otro, es un proceso, esto es un compromiso constante que haces tú con Jesús. ¿Estás tú todavía, luego de que aceptaste al Señor, viviendo todavía de una forma tibia, de una forma pasiva, o realmente estás ocupándote, como nos dice Pablo aquí? Ocúpense activamente de su salvación. ¿Estás viviendo un evangelio cómodo? ¿Estás en tu zona de seguridad? ¿Será que te has vuelto complaciente? Pablo dice, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación
obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pablo ya no estaba en Filipo, ya él no estaba con los filipenses. Él les estaba exhortando a que obedecieran, que él no realmente no podría estar encima de ellos para recordarle lo que era correcto o no. Debemos de tener mucho cuidado con nuestra manera de vivir, sobre todo cuando estamos solos. Nuestro enfoque, nuestra devoción debe de ser Cristo. Pablo nos invita a ocuparnos por nuestra salvación. No sé si has escuchado la famosa frase de que la salvación es individual. Pues yo creo que es de este versículo que sale. Esta frase de que la salvación es individual comúnmente la llevan al extremo. Aquí cuando Pablo nos invita a ocuparnos de nuestra salvación, nos dice que a veces miramos más hacia la salvación de los demás y no mucho a la de nosotros mismos y no mucho a lo que Dios debe de trabajar en nosotros. Claro que nos debe de importar el alma de los otros. Claro que debemos de hablarles del evangelio, pero ese cuidado y ese amor por la salvación, por Jesús, debe de comenzar por nosotros. Este es mi versículo favorito, Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Aquí Pablo nos da una clave y un secreto increíble acerca de cómo vivir esa transformación de Cristo. Es dejar realmente que Dios trabaje en nosotros. Es rendirnos completamente a su control. ¿Y cómo podemos hacer que Dios trabaje en nosotros? ¿Cómo le podemos pues dar el paso a Dios para que ponga en nosotros el querer como el hacer, para que hagamos lo que a Él le agrada? Teniendo conocimiento acerca de su palabra, es una, mantenernos en obediencia a Dios, influenciarnos. La influencia es pero muy importante y es lo que va a dictar mucho acerca de todo esto de esta obediencia. Lo otro es ese servicio sacrificial. Tenemos el ejemplo de Cristo, como también tenemos el ejemplo de Pablo y de los demás apóstoles. Pero sobre todo, y muy importante, es confiar en que Dios va a seguir trabajando su obra, va a seguir transformándonos y sobre todo va a seguir cambiando nuestros deseos y va a seguir puliéndonos hasta el día de Cristo Jesús. Y Él va a ablandar nuestro corazón y sobre todo nuestros deseos para alinearlos a su voluntad, no a la nuestra. En el versículo 14, Pablo nos invita a que hagamos todo sin quejarnos. Él dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano. No sé si te ha pasado o has tenido algunas experiencias con personas cristianas o personas de la iglesia que han practicado pues esto de murmurar, de los chismes, etcétera, y te han dado una percepción errónea acerca de lo que viene siendo pues esas actitudes que debe de adaptar un verdadero seguidor de Cristo. Aquí Pablo nos invita a reflejar a Cristo en todo lo que hagamos. No debemos de dejar que las personas o el mundo cambien lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón y a brillar en un mundo corrupto y perverso, ya que una vida verdaderamente transformada es un testimonio de la palabra de Dios, de que si fulanito es malo, si fulanito me trató mal, pues yo le voy a dar lo mismo, pues le voy a pagar con la misma moneda. Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó a hacer totalmente lo contrario, a mantener una... Pablo está recalcándonos estas enseñanzas de Jesús, diciendo que tengamos un testimonio impecable. ¿Cuánto tiempo pasas quejándote en vez de darle gracias a Dios? Las quejas, el maldecir, las contiendas son precisamente el lenguaje del enemigo.
provienen de un corazón orgulloso y sobre todo desagradecido con Dios. Las características de una vida cristiana vienen siendo, primero, esa pureza moral, la paciencia y pues esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si eres cristiano, tal vez te ha pasado que pues tus amigos no creyentes te ven en medio de situaciones tan sereno, tan en paz o afrontándolas de una manera diferente y a veces te preguntan cómo tú puedes tener tanta paz. Pues ese es uno de los frutos de reflejar a Cristo. El resultado de vivir sin murmuraciones y sin quejas es que nos convertimos en un testimonio poderoso, sobre todo delante de los ojos de Dios. Nos vamos convirtiendo en hijos sin manchas porque Cristo va purificando nuestra alma, va purificando nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo en nosotros. Una persona así brilla en el mundo, aunque el mundo no lo quiera reconocer, porque no todo el mundo reconoció a Cristo y él brilló y sigue brillando en el mundo. En el verso 16, Pablo nos invita a aferrarnos a la palabra. Hice este gráfico, va así en este orden. Aferrar, proclamar y vivir. Cuando nos aferramos a la palabra, podemos proclamarla y también luego podemos vivirla. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos en la palabra, el sacrificio que hacemos para edificar la vida espiritual de otros siempre, siempre trae su recompensa. Ya en los versículos del 19 al 22, Pablo encomienda a Timoteo. Timoteo era un aprendiz de Pablo, quien mostró una lealtad inmensa por él. Timoteo estaba con Pablo en Roma cuando lo encarcelaron, viajó con él a Filipos cuando fundaron la iglesia, cuando fundaron la congregación y pues lo acompañaba en sus viajes misioneros. Pablo estaba preparando a Timoteo para el ministerio. Pablo animó a muchos jóvenes a prepararse. Pablo esperaba que los cristianos maduros fueran mentores de los que no eran tan maduros, de los jóvenes. Pablo sobre todo incitaba a estos jóvenes a aprender con entusiasmo, con energía, de qué manera estamos nosotros como jóvenes mostrando entusiasmo por cumplir el llamamiento de Dios en su reino. Yo aquí me hice una pregunta bien confrontativa y fue la siguiente. ¿Estoy dispuesta a derramar mi vida, tiempo, talentos, recursos en el servicio de Dios y su pueblo, incluso si implica un sacrificio personal? ¿Puedo encontrar gozo en ese sacrificio? Yo creo que la alegría cristiana está en la comunidad, está en compartirla. Y que esta alegría no es simplemente una emoción solitaria, sino una emoción en comunidad, una experiencia que se multiplica, se expande cuando se comparte. Ya en los versículos finales, Pablo encomienda a Epafrodito. Epafrodito era parte de los filipenses, era un mensajero que traía pues mensajes de los filipenses hacia Pablo. Y aquí dice que Pablo lo volvería a enviar a Filipos para enviarles pues este mensaje a los filipenses. Gracias por acompañarme en este capítulo número 2 de Filipenses. Nos vemos en el capítulo número 3. Chao, chao. Dios te bendiga.